Hola a todos, en este pequeño vídeo vamos a explicar la estructura de los procariotas, de las bacterias. Aquí os he dibujado un esquema muy sencillo, parece que hay muchas cosas, pero veréis que es muy fácil, de la estructura de una bacteria en procarioto, os sonará de otro año. Lo primero empezamos desde fuera hacia adentro, son las tres capas que puede rodear a una bacteria. Digo que pueden porque la cápsula no está en todas. La membrana, como cualquier célula, una membrana plasmática compuesta de una bicapa de fosfolípidos. A continuación tenemos la pared, que todas las bacterias van a tener pared y veremos que hay dos tipos, la gran positiva y la gran negativa. Ahora la explicamos. Y en la parte más externa, algunas bacterias poseen la cápsula, normalmente las que son patógenas. Luego hay unas estructuras, como son los flagelos, que pueden tener algunas bacterias, pueden tener uno o dos o pueden tener muchísimos. Los flagelos se anclan en la membrana y en la pared. Y nada más nacer tienen un acodamiento, al salir de la célula, un acodamiento, ¿de acuerdo? Y sirven, bueno, también lo veremos en el libro, sirven para mover el medio o para desplazar la bacteria. Además, pueden tener fimbrias y pili. Las fimbrias nacen de la pared, ¿vale? Veis que aquí las he enganchado a esta segunda línea, la pared. Y los pili nacen desde la membrana, ¿de acuerdo? Y atraviesan. Son estructuras muy parecidas, pero con funciones distintas, que después veremos. Después, hacia el interior tenemos todo el citoplasma. Bueno, hay la membrana celular, la membrana de la bacteria, puede tener unos pequeños repliegues, que son estas estructuras llamadas mesosomas. ¿Vale? Las puedes dibujar así. Simplemente unos pequeños repliegues sencillos, o las puedes dibujar con más prolongaciones, como este de aquí. Así. Ya en el citoplasma va a ser todo lo que hay a partir de la membrana. Tenemos una zona en la que va a estar el ADN. Es un ADN circular, ¿de acuerdo? ADN circular. Normalmente se pueden encontrar cerca de un mesosoma. Lo de los mesosomas está discutido. Hay autores que piensan que en realidad son roturas al hacer las preparaciones y otros que opinan que en realidad son estructuras que existen. Nosotros, como en selectividad lo piden, pues explicamos que los mesosomas son estructuras que existen, que posiblemente lo sean, con una serie de funciones. Una de ellas, por ejemplo, es que se une el ADN. Así que dibujamos el ADN circular, que normalmente está muy comprimido, ¿vale? Está muy compacto, muy enrollado en torno a sí mismo. Y hay gente que algunos autores le llaman cromosoma bacteriano. Y a la zona, aunque no es un verdadero cromosoma, porque no está asociado a proteínas histónicas, no está asociado a histonas. Sí a otras proteínas que lo reparan, que lo transcriben, etc. Pero no a histonas. A la zona en la que él está le llamamos nucleoide, pero aquí no hay un núcleo, ¿de acuerdo? Es una célula procariota, no tiene núcleo. Pero bueno, esta zona le llaman nucleoide, por llamarla de alguna forma. ¿Qué más cosas tenemos? Cerca. Hay otras estructuras que se llaman plásmidos, que son pequeños ADN circulares. Este es el que controla la bacteria y estos llevan informaciones extra. ¿Qué más cosas tenemos en el citoplasma? Tenemos ribosomas, aquí lo he puesto aquí, ribosomas 70S, que son estos puntitos pequeños. Luego tenemos vesículas, pero no vesículas hechas con membrana, sino vesículas de proteína. Estas estructuras están hechas de proteína, ¿vale? Vesículas membranosas, como las que tienen las células eucariotas, no las tienen las procariotas. Y aparte de las vesículas dentro van a contener cosas que después veremos. Y además tenemos las inclusiones vesículas. Tenemos las inclusiones, que son acúmulos de sustancias, o de reserva o de desecho. Y el líquido en el que está todo esto se llama citosol, ¿vale? Así que tenemos la membrana, la pared. Estas tres líneas que os he dibujado es para diferenciar las tres capas, pero no hay espacio entre ellas, ¿de acuerdo? En realidad este espacio que he dibujado no existe. Esta línea estaría pegada a esta, pero para diferenciarla la he dibujado separada, que no existe espacio. Y una cápsula. Después tenemos, recuerdo, las prolongaciones que salen de esas estructuras que envuelven al procariota, o son los pili, que nacen de la membrana, las fimbrias, que nacen de la pared, y los flagelos, ¿vale? Que nacen de la membrana, son proteínas ancladas a ella. Ahí iremos hablando de las funciones. Después tenemos los mesosomas, repliegues de la membrana, los ribosomas 70S, vesículas, que son una especie de esferas que llevan dentro cosas, o inclusiones, no están rodeadas de nada, son acúmulos. Tenemos el ADN principal y los plásmidos, ¿de acuerdo? Bueno,
Vamos a ver algunas cosas del libro y ahora volvemos a este esquema. Vamos a enfocar bien. Así. Bueno, son seres vivos unicelulares, todos. ¿Vale? Todas las bacterias son seres vivos unicelulares. Y organización procariota. ¿Qué significa organización procariota? Aquí lo pone. Ausencia de membrana. Pone membrana. Serían membranas nucleares, o sea, la envoltura nuclear que estudiamos, y ausencia casi total de orgánulos. Únicamente vamos a encontrar ribosomas. Las principales estructuras presentes en las bacterias son las siguientes. Aquí empiezan desde fuera hacia adentro. Empiezan hablando de la cápsula. Después hablan de la pared y después nos hablan de la membrana. ¿Vale? Aquí en la siguiente página. ¿Vale? Pues, se me ha olvidado decirlo, estoy en la página 312. Bueno, vamos con la cápsula bacteriana, la parte más externa. En las tres tenemos que estudiar en la membrana, en la pared y en la cápsula. Según el temario de selectividad, tenemos que estudiar su composición, su estructura y su función aproximada. La cápsula bacteriana va a ser una capa externa presente en casi todas las bacterias patógenas. No en todas las bacterias, y en las que están, muchas de ellas son patógenas. ¿De qué está hecha? Formada por polímeros de glucosa, una especie de polisacárido, glucoproteína, acetilglucosamina, ¿vale? Y estos ácidos. Con que aprendáis que está hecha glucoproteína y la acetilglucosamina, ¿os acordáis de la N-acetilglucosamina que formaba la quitina? Pues ponéis esto, glucoproteína y acetilglucosamina sin el nitrógeno, y es suficiente. ¿Qué funciones tiene? Vamos a ver que tiene 4 principales funciones. La primera, regular el intercambio de agua y iones. Es una capa muy externa, así que va a servir para regular el paso de agua, iones y otros nutrientes. Lo segundo, es una capa que tiene mucho glúcido, así que acumula agua. Es un reservorio de agua en situaciones de desecación. Permite que la bacteria aguante situaciones en las que falta agua en el medio externo. Para que os hagáis una idea, la cápsula sería como una especie de gelatina que rodea a la bacteria. Lo tercero, una especie de gelatina pues, adhesiva. Facilita la adherencia a los tejidos del huésped. Más que huésped debería ser hospedador, ¿de acuerdo? Facilita la adherencia a los tejidos en los que la bacteria intenta reproducirse, porque la mayoría son bacterias patógenas. Y por último, dificulta la acción de anticuerpos de los bacteriófagos, de los comedores de los virus, iba a decir comedores, de los virus que se fijan a ellas, y de las células fagocíticas, como pueden ser los macrófagos, los neutrófilos, porque es como si fuese una capa que las recubre y las esconde. Además, en la cápsula posibilita la formación de colonias, permite que las bacterias se unan a otras por esa adherencia, ¿vale? Así que regula el intercambio de agua, de sustancias entre el exterior e interior, es un reservorio de agua, facilita la adherencia y dificulta la acción de anticuerpos de las cosas que pueden dañar a esa bacteria. Vamos con la pared bacteriana. Es una envoltura bastante rígida, la cápsula bacteriana era muy flexible, muy gelatinosa, mientras que la pared bacteriana es muy rígida. Y las funciones que tiene es mantener la forma de la célula frente a los cambios de presión osmótica. Al ser una estructura tan rígida, evita que la célula estalle, reviente, cuando el exterior celular es hipotónico, ¿vale? Y regula el paso de iones. Igual que la cápsula bacteriana, controla la salida y entrada de sustancias, entre ellos los iones. Y por supuesto, sobre todo estas dos, ¿de acuerdo? Y en muchos casos resiste la acción de los antibióticos, impide que entren. No siempre, hay antibióticos que pueden atravesarla. Gracias a Dios, si no, no podríamos matar a las bacterias patógenas. Vale, y ahora lo que me interesa es diferenciar dos tipos de pared celular. Y se llaman gran positiva y gran negativa. Mira, aquí os he hecho, vamos a ver primero la del libro. La bacteria gran positiva y la bacteria gran negativa. Mira, aquí tenéis un esquema que es muy bueno de cómo es esa pared. Esta sería la pared gran positiva y esta la negativa. Os lo explico muy sencillo. Mirad, esta es la membrana de la célula, la membrana de la bacteria, con sus proteínas y demás. Y esta de aquí sería la pared celular, hecha de una sustancia que tenemos que recordar que es peptidoglucano, como proteína y glúcido, ¿vale? Peptidoglucano. Esa sería la gran positiva,
¿Cómo es la pared gram negativa? Pues tenemos igual la membrana plasmática, lo que pasa es que el peptidoglucano es muy finito y por fuera hay una segunda membrana. Esto es nuevo, ¿de acuerdo? Las bacterias gram positivas tienen una sola membrana, mientras que la membrana plasmática, mientras que las bacterias gram negativas tienen dos membranas. Sorpresa. Tienen la membrana plasmática y una membrana en la parte más externa que forma parte de la pared. No me podéis decir que tiene dos membranas plasmáticas, ¿vale? No digáis que las bacterias gram negativas tienen dos membranas. Decir que tienen su membrana plasmática y formando parte de la pared tienen una membrana, peptidoglucano y una membrana. Aquí hay unos espacios, ¿vale? No lo pone aquí, se llaman periplasmáticos, entre la membrana y el peptidoglucano en pequeño espacio y se ancla con estas proteínas, se ancla el peptidoglucano a la membrana. Y aquí igual, hay un pequeño espacio. ¿Vale? ¿Por qué se llaman Gram? Porque hubo un señor que se llamó de apellido Gram que inventó una tinción que se fijaba al peptidoglucano. Esta se vende un color, ¿de acuerdo? Porque la tinción cae directamente sobre ella y esta no se vende ese color. Así que cuando se tiñen con la tinción de Gram son Gram positivas porque tienen el peptidoglucano exterior hacia el exterior y cuando no se tiñen porque el peptidoglucano está tapado por esta membrana se llaman Gram negativas. Así de sencillo. Aquí os he hecho yo un esquema de la Gram positiva y la Gram negativa, ¿vale? Mirad, la membrana plasmática, esto sería el citoplasma, ¿vale? Y esto es el exterior celular, por si lo tenéis que dibujar. Simplemente ponéis membrana plasmática, aquí. El espacio periplásmico, esto lleva tilde, periplásmico, aquí. Y el peptidoglucano, esta zona tan gruesa. Todo esto sería la pared, ¿vale? Aquí tenemos la gran negativa. Tienen su membrana plasmática, bicapa fosfolipídica, aquí y aquí. Después tiene el peptidoglucano más finito, con un espacio aquí y otro espacio aquí, los periplásmicos. Y después tiene la membrana externa, que esto es lo nuevo. Así que tiene membrana, espacio, espacio y en medio el peptidoglucano y después la membrana externa. Si os dais cuenta, los grosores son más o menos iguales, ¿vale? Esta sería la pared de la gran positiva y esta sería la pared de la gran negativa. Nada más que la positiva es solamente peptidoglucano, mientras que la negativa es peptidoglucano y membrana externa. ¿De acuerdo? Esquema. Otro esquema. Membrana y peptidoglucano positivo. Membrana, peptidoglucano y membrana negativo. Ya no me repito más. Yo creo que ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un poco explicando la composición. La bacteria gram positiva tiene una pared constituida por una gruesa capa de mureína, que es un peptidoglucano. La sustancia se llama mureína y es un tipo de peptidoglucano. Y no hace falta, con que aprendáis esto, sobre todo peptidoglucanos. Encima todos sabéis cómo se llama ese peptidoglucano que es mureína, yo me daría por satisfecho. Aquí pone más sustancias, pero con esto tengo bastante. Bacterias gram negativas, compuestas también por mureína, que crea una capa más fina que las anteriores. Y sobre ella se sitúa la membrana externa, ¿de acuerdo? Con una serie de polisacáridos, una serie de proteínas asociadas. Pero con eso, con que sepáis esa estructura, es suficiente. Vale, vamos con la membrana plasmática. Aquí. Es una membrana de tipo... Es una membrana, tipo unitario, una membrana normal, que limita al citoplasma y regula el paso de sustancias, como las otras dos capas. Pero esta es la que más regula, ¿de acuerdo? La verdadera regulación de entrada y salida de sustancias en cualquier célula la hace su membrana. En los otros casos, la pared y la cápsula también regulaban, pero sobre todo esta es la principal. La ausencia en ella de colesterol y la presencia de mesosomas son algo típico. Es decir, no va a tener colesterol y va a tener mesosomas. Os recuerdo que los mesosomas eran estos repliegues, ¿eh? ¿De acuerdo? De la membrana. Este repliegue o este repliegue. Son invaginaciones hacia el interior de la célula. Supone un gran incremento de la superficie de membrana. Recordad que no tiene sistema de membrana, no tiene retículo endoplasmático rugoso, ni liso, ni aparato de Golgi, ni nada de eso. Así que todas esas funciones que harían nuestros orgánulos membranosos lo hacen los mesosomas. Suplen la ausencia de orgánulos membranosos en el citoplasma bacteriano. ¿Vale?
los sustituyen. Suplen significa que sustituyen a esos orgánulos membranosos que tenemos nosotros en nuestras células eucariotas. En ellos se sitúan las enzimas que llevan a cabo numerosos procesos. Por ejemplo, la respiración celular. Si una bacteria hace respiración celular, ¿dónde tendrá sus cadenas respiratorias o cadenas de transporte de electrones? Aquí. ¿Dónde tendrá sus complejos de transporte de electrones para la fotosíntesis? A lo mejor los tiene por aquí. Su ATP sintasa aquí o aquí. ¿Vale? Todas esas estructuras que hemos visto ancladas en la membrana. Así que ahí se puede realizar respiración celular, se puede realizar fotosíntesis y otras, como fijación de nitrógeno en algunas bacterias o asimilación de nitritos, nitratos. En ello está además la ADN polimerasa, la enzima que dirige la replicación del ADN. Por eso os he dibujado un ADN, porque una bacteria se divide cada 20 minutos. Una bacteria se divide, así que normalmente tiene a su ADN, tienen asociado un mesosoma. Y aquí, justamente aquí, donde está el ADN polimerasa para hacer las copias. Esta estructura que estáis viendo, su vida máxima es de una media hora, 40 minutos, pero normalmente a los 15-20 minutos ya se ha dividido. ¿Vale? Este año no tenemos que estudiar la división, para que lo sepáis. Venga, citoplasma. Mira, el citoplasma lo vamos a dividir en varios. Para estudiar el citoplasma, vamos a ver que está formado por el citosol, que va a ser el líquido, la disolución, la dispersión coloidal, y el morfoplasma, donde podríamos decir que están los orgánulos. ¿Qué orgánulos vamos a tener? Los verdaderos orgánulos, que son los ribosomas 70S, que son más pequeñitos que los eucariotas, y luego otras estructuras como inclusiones, vesículas y plásmidos, que ya la hemos visto antes. ¿Vale? Así que el citoplasma lo he dividido en dos: el líquido, el citosol, y las estructuras que hay en ese líquido, que es el morfoplasma. Vamos a verlo. Citoplasma: disolución gelatinosa de agua y proteínas que rodea al llamado nucleoide, a la zona donde se encuentra el ADN, donde se sitúa el material genético, el ADN circular. Los ribosomas 70S son muy numerosos y son los únicos orgánulos. Y aquí dice que son masas de ARN y proteínas, eso ya lo sabemos porque ya lo vimos cuando estudiamos el ribosoma. Por supuesto, más pequeños que las células eucariotas y aparecen libres, no aparecen asociados a ningún tipo de membrana como aparecen los eucariotas. Por supuesto, formados por dos unidades, como todos los ribosomas. Las inclusiones son sustancias que la bacteria acumula en momentos de abundancia, para cuando le falten, acumula reservas, o son residuos metabólicos, sin membrana que los rodee, sin ninguna estructura que los rodee. ¿De qué pueden ser esas inclusiones? Pues pueden ser de muchos tipos, pero, por ejemplo, ponemos de azufre, de glucógeno, de triacilglicerol, ¿vale? Lípidos, de polifosfatos y otras estructuras. Pero que pongáis, por ejemplo, de un tipo de átomo, azufre, de glucógeno, triacilglicerol, ¿vale? Con el que aprendéis es suficiente. Las vesículas van a ser pequeños espacios delimitados por proteínas. Esto sí, lo que hay aquí dentro sí está rodeado por algo, está rodeado por proteínas, ¿vale? Las vesículas van a tener todas algo dentro. Aquí en el libro pone sustancias gaseosas, pero puede haber vesículas con diferentes contenidos, ¿vale? Así que son espacios delimitados por proteínas que acumulan, por ejemplo, magnetita, y se llaman magnetosomas. Hay bacterias que se orientan hacia el norte y hacia el sur, saben cómo moverse, ¿de acuerdo? Buscando cambios de temperatura o buscando orientarse en diferentes estratos de suelo, ¿vale? Otras acumulan pigmentos o proteínas como reserva, o a veces son proteasas porque tienen auténticos, podríamos decir, lisosomas, aunque no vamos a hablar de ellos, pero hacen esa función de romper proteínas, o incluso gases, como dice en el libro. Hay bacterias que son capaces de flotar, ¿vale? Bien, vamos con el material genético. Es una larga y única molécula de ADN, ¿vale? Circular y bicatenario. Yo lo he puesto aquí. A la zona en la que se encuentra, se le llama nucleoide. Voy a enfocar esto. No se enfoca. Así. A la zona en la que se encuentra le vamos a llamar nucleoide. Simplemente eso. Asociada a proteínas no histónicas. ¿Qué proteínas van a ser esas que no son histonas y a las que está asociada el ADN? Pues ligasas, ADN polimerasa, ARN polimerasa, o sea, las transcriptasas, ¿vale? Va a dirigir toda la actividad de las células.
es la que tiene la información para que funcione la bacteria. Además, hay un número indeterminado de pequeñas moléculas circulares de ADN fuera del principal, por eso dice extracromosómico, aunque nunca me ha gustado eso de cromosómico, pero bueno, son los plásmidos, ¿vale? Que las bacterias a veces pueden intercambiar, y ahora explicaremos cómo, cuando hablemos de esto, de los pili. Así que tienen el ADN principal, circular bicatenario, y luego otros ADN también circulares y bicatenarios más pequeñitos que van a ser los plásmidos. Los pili y las fimbrias son estructuras tubulares alargadas que aparecen como anclaje en la superficie de algunas bacterias. ¿Vale? Esto que hemos dicho, tanto las fimbrias como los pili sobresalen de la bacteria. Aquí, cuando te lo dibujan, la bacteria, todos estos pelitos que salen más en largo van a ser siempre el flagelo. Y estos más cortitos, ¿vale? Pone pili y no pone fimbria, no, pero podrían ser pili o fimbria. Se parece mucho el pili y la fimbria. Lo que las diferencia es la función que tienen. Mira, las fimbrias son cortas, numerosas y solo se insertan a la pared y a la cápsula. Aquí. Solo se insertan a la pared y a la cápsula. Y son estructuras para poder anclarse a algún sustrato, a algún sitio, para poder engancharse a un sitio que no las arrastre, por ejemplo, la corriente. O es un sitio que hay muchos nutrientes y se anclan con estas estructuras y permanecen ahí, pudiendo tener muchos nutrientes a su disposición. Eso serían las fimbrias. Y los pili, eso sí, atraviesan la membrana plasmática y son vías mediante las cuales se llevan a cabo intercambios de material genético. Mirad, los pili son más tipo tubular, empiezan en la membrana, ¿de acuerdo? Y voy a explicar cómo funciona. No hay que saberse esto, pero sí hay que entender que lo que dice, que son medios de transmitir material genético. Mira, aquí tenemos una bacteria con un pili y otra que no tiene pili, y esta tiene un plásmido. Si se ponen en contacto, esta bacteria, si quiere, bueno, están programadas para ello, cuando conectan con otra más o menos de una especie parecida o de la misma especie parecida, pueden con el pili alargar, conectar una célula con otra, inmediatamente hacen una copia de su plásmido y lo pasan. Y el plásmido pasaría a esta célula, se cerraría, el pili se cortaría, apenas están unidas unos pocos segundos. Esto se hace rapidísimo. Se separarían y tendríamos las dos bacterias con ese plásmido. Incluso ese plásmido le puede otorgar que tenga un nuevo pili. Esto, por ejemplo, si esto lo utilizamos nosotros en ingeniería genética como una ventaja, pero también puede ser un problema, porque imagínate una bacteria que tenga un plásmido de resistencia a antibióticos y se lo pasa a otras. ¿Vale? Esto es lo que pasa muchas veces en el intestino. Hay bacterias, o tenemos bacterias que son resistentes a antibióticos y se lo pasan a otras. Y tenemos grandes poblaciones de bacterias resistentes a antibióticos. Pero bueno, eso es otra cuestión. Y por último, los flagelos. Son estructuras de locomoción, significa que son para moverse tanto la bacteria como el medio. Aquí, locomoción significa que se va a mover la bacteria, pero no se olvide que a la bacteria le puede interesar no moverse ella, sino mover el medio, ¿vale? Que se hallan en número variable, o no tienen ninguno o pueden tener cientos de ellos. Por ejemplo, aquí tenéis una bacteria con muchísimo, la E. coli. Suena la E. coli, creo que alguna vez he hablado de ella. Con muchísimos flagelos, ¿de acuerdo? Además creo que, fijaros, en esta está a punto de dividirse en dos. Se divide muy rápido. ¿Vale? Pues se halla en número variable. Constan de un cuerpo basal, esta estructura de aquí, ¿de acuerdo? Y un largo filamento que nada más salir se dobla. ¿Vale? Eso le permite que cuando se mueve, gira. Tiene un movimiento giratorio. ¿Vale? Pues ya está. De las bacterias, nada más. Lo dicho, cualquier duda me preguntáis. Y ánimo, que ya queda poco. Hasta luego.